Muy buenos días, hola, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Desde el lugar donde nos encuentren, donde nos vean, en el mejor podcast ecuatoriano, Cuéntamelo Todo, donde le damos vida a la historia. Esta vez tenemos de invitado a un preclaro, a un maestro, un extraordinario abogado, doctor en Derecho Penal, quien ha hecho ciencia en criminología, un hombre que se dedicó toda su vida al derecho y a estudiar la ciencia penal. Su nombre es Edmundo, que significa el que defiende sus bienes o su tierra. Hacia el este de Inglaterra, allá por los años 850, se conoció un rey con ese nombre y se dice que fue muy justo y tenía un amor especial a los pobres. He hecho un ayuda a memoria porque con preclaros como usted, como caballeros de su valía, no es bueno venir a hablar de memoria. Es mejor tener una guía. Y doctor, se dedicó a la academia y al ejercicio libre. ¿Qué edad tiene usted? 84 años. 84 años. Y vamos a su génesis, a sus inicios, a sus antepasados, a su bisabuelo, el general Guillermo Bodero. Y Franco. Cuénteme de él, de su héroe de guerra, de su bisabuelo. Yo no lo conocí, obviamente. Pero mi abuela sí lo conoció. Mi abuela murió por el año 60 del siglo anterior. Y nunca se supo porque jamás lo quiso admitir cuando había nacido. Y la familia pensaba que era ocultando la verdadera fecha, ¿no? En todo caso, mi abuela lo conoció bastante y a mí me decía, tienes un idéntico parecido con ese hombre, le decía, nunca le dijo el general. El general. Sí. Me da la impresión de que no lo quería bien, como dice. El general Guillermo Bodero participa en la Guerra de la Independencia. Claro. Y es una de las pocas personas del 9 de octubre de 1820. Así es. Tenía una casa maravillosa, icónica para los guayaquileños. Vamos a presentársela a nuestros... Pero esta es la casa de las 100 ventanas en Guayaquil. En Guayaquil, correcto. Sí. Que perteneció a sus antepasados y en donde fue recibido el general José de San Martín luego de la famosa entrevista con Bolívar. Así es. Le hacen una fiesta en la casa de sus bisabuelos. Así es. Y después del 9 de octubre, en que no encuentro yo la razón, no estaba preparado para este tipo de interrogatorio, ¿no? Pero le estoy acudiendo a mi memoria, porque fue en 1920 la revolución del 9 de octubre, y mi bisabuelo nació en 1804, o sea que no justificaba, ¿no? Pero que estuvo allí, inclusive ahí sin número, ha de haber sido un jovencito, el futuro general Bodero. ¿Y qué intervención habrá tenido? Los libros no lo dicen, no, que todos lo mencionan, ¿no? Y allí, al 24 de mayo, él decía, la fiesta de la batalla del 9 de la batalla del Pichincha, tenía 20 años. Claro.
Yo tengo por allí, no recuerdo dónde, la unidad donde peleó como teniente de caballería, ¿no? Y peleó junto a Vicente Rocafuerte en la guerra que Rocafuerte tuvo con Flores. Así es. No una guerra, una batalla. Así es. Ya, que la ganó Flores. Así fue. Y pocas personas tienen el orgullo de tener un prócer como antepasado. Ahora, cuénteme, doctor, cómo se enamoró del derecho, por qué escogió ser abogado. Fíjate, esa pregunta se la hice yo una vez al doctor Zavala, ¿no? Mira, me dijo, René, en esa época no había más que dos facultades, medicina y derecho. Así que a mí no me gusta la medicina, me dijo, me gusta el derecho. O pensé que me podía gustar más el derecho y me inscribí. De la fecha de Zavala a cuando a mí me tocó escoger mi carrera, había ya ingeniería, había educación, economía, había, me acuerdo, y filosofía y letras, ¿no? Excepto economía, esta rama no me quedó más. Usted ha venido a investigar, a entrevistar a un hombre que le va a decir es la verdad, ¿no? Y me tocó ingresar a la facultad, no era cosa fácil, tuvimos que estudiar durísimo. Había el examen de ingreso, ¿no? Sí, pero un examen de ingreso terrible, ¿no? Y lo pasamos. Así que no es que había un amor exagerado por el derecho, sino las circunstancias de la vida, porque en realidad mi verdadera vocación era el ejército. Pero mi familia no quería dejarme ir, y por eso no tuve la oportunidad de ingresar a la escuela militar, ¿no? Pero, disculpe, ingresé y ya me gustó, por la calidad de los profesores, por su entrega a la causa. No era como ahora, había tal vez uno o dos profesores que no se alineaban en lo que tanto nosotros nos gustaba, pero en general la plana de profesores era maravillosa y uno tenía que atraparse ahí. Usted ingresa a la Facultad de Derecho, se enamora del derecho penal y tiene que esperar 4 años para escuchar su primera clase. O sea, la primera clase de derecho penal. Ah, claro, sí. La daban en cuarto curso. Le agradezco la pregunta. Para mí fue desesperante esto, ¿no? Me gustaba el derecho civil un poco, pero además era materia de relleno, ¿no? En cambio, cuando llegamos a cuarto curso, y fue todavía me acuerdo, la primera clase, la exposición que hice, cuando el profesor preguntó algo, y mis compañeros, donde está pues Jaime Roldós, Marta de Bucarán, Osón Morán, Carlos Solórzano Constantine, Loco Damerval, Miguel Martínez, una playa de que honró al foro guayaquileño, ¿no? Entonces, ellos se acuerdan cuando intervine en esas clases, ¿no? ¿Así? Sí, sí. O sea que usted dio sus primeros pininos e hizo historia desde el primer día. Claro, me gustaba estudiar a Jiménez de Azúa, ¿no? Ya. Me compré el libro y lo devoré. Cuello Calón y cuantos otros más, profesores extranjeros,
que glorificaron la materia, ¿no? Dentro de su carrera se dedicó a la ciencia penal, no solamente que la investigó, la desmenuzó paso a paso, ha escrito 4 libros, Sí. 5 libros, 2 de ellos son libros de cabecera y de consulta de todas las academias de ciencia penal. Muchas gracias. ¿Por qué la ciencia penal? Sé que se enamora de ella, pero usted, ¿qué es lo que buscó en esa materia? Se busca lo que pueda constituir un sostén universal, pero le voy a contradecir algunas de las cosas que usted dice, ¿no? Porque el derecho no es universal. Hay un derecho sajón, un derecho indio, un derecho británico. Nosotros tenemos inclinación por el derecho penal alemán. El nuestro es un derecho penal alemán que es muy diferente del derecho inglés, del derecho danés, etcétera, ¿no? Entonces yo lo que busco es encontrar las partes que sean conexas y que sean útiles para todos estos derechos. No sé si me explico. El derecho penal hindú, por ejemplo, no tiene nada que ver con nosotros. El derecho penal anglosajón totalmente distinto, ¿no? Pero en el fondo los pueblos buscan justicia y quieren una sentencia que sea justa para ambas partes. No es así. ¿No es así? Porque para usted en Arabia Saudita apedrear a una mujer sigue siendo derecho, ¿no? Lo mismo en la India, aunque ha menguado. Los talibanes, cortarle la mano a un sujeto por haber robado, perseguir a las mujeres, lapidarlas a las mujeres, no solo por adulterio, sino por haber violado alguno de los preceptos. Entonces eso no existe un concepto universal de derecho. Qué interesante. Sí, sí. Muy interesante. Me acabo de acordar de aquel hombre que lo quisieron llevar a la horca por decir que la sangre circulaba por las venas, al otro que tuvo que retractarse de que la tierra era redonda, y son personas que al final tuvieron razón. Así es. Usted se refiere a Galileo Galilei en el segundo caso. El otro se me va porque estoy perdiendo la memoria, pero lo conozco muy bien. En la Universidad de Montpellier, sí, que la sangre circulaba, ¿no? Ya ve, eso es una verdad monumental. No solo eso, hay otros tantos ejemplos. Porque el punto es que la Iglesia católica se oponía a todo triunfo, a todo avance, a toda investigación. Los médicos no podían tocar a los enfermos porque eso era pecado. Los estudiantes de medicina en Europa no podían ingresar a estudiar los cuerpos de los cadáveres, ¿no? Eso era terrible, eran ahorcados enseguida o condenados por la Inquisición. Entonces lo que le trato de decir es, tantas respuestas que se me vienen, que no obstante que yo soy cristiano, tengo que admitir los errores de la Iglesia. La Iglesia paró la ciencia durante 1000 años. Y la ciencia se volvió a activar con el Renacimiento.
durante 1000 años la iglesia estuvo condenada a la ciencia. Por supuesto, en la Europa occidental, y pongámosle en la Europa occidental, pero pasando el Mar Rojo, pasando hacia la Persia, lo que llamamos ahora, aunque no es el verdadero nombre, ya la cuestión era diferente. Encontraba en Isfahan, en las sociedades constituidas en esa época, que operaban el ojo, operaban el cráneo, tenían hospitales maravillosos con los médicos exclusivamente dedicados a una especialidad. Entonces había realmente esto, mientras que en Inglaterra o en Francia o en España los métodos eran el barro, ¿no? El barro, la succión con la sanguijuela y una serie de cuestiones que venían aplicándose desde más de 1000 años atrás, ¿no? Con la teoría, con la medicina de Hipócrates y de tantos otros. El derecho penal, que es su área en nuestro país, ha llevado, y voy a citar los artículos que siempre los leo, los que usted escribe en su página de Facebook, acerca de cómo este derecho penal en nuestro país ha sido dejado ya, para usar una palabra, como un trapo, y pocos se dedican a ejercer bien el derecho por temor a represalias, por temor a esa parte oscura que vive la sociedad, no solamente en el Ecuador, sino en el mundo, ¿no? En que ya no solamente es el poderoso caballero don dinero que puede comprar una sentencia, sino la amenaza o esto tienes que, o la orden que viene del gobernante de turno a decirle al juez, y esta sentencia tiene que quedar así, terminar así. La pregunta es, ¿por qué se da eso? Así. Bueno, eso está exteriorizado y ya no se va a ir eso. La justicia, que ya no existe en este país, sino un remedio de justicia, impulsada al vaivén de los intereses políticos, económicos, las hordas de los narcotraficantes. Eso se va a acentuar más. La respuesta a esa pregunta y la confesión que le hago, dolorosa, pero mire, hemos ido de menos a más. Cuando yo me gradué, la justicia estaba en 16 años para... Correcto. El crimen... Era la pena máxima. La pena máxima, ¿no? Ahora estamos 40 años. Y los crímenes son más horrendos. Los social cristianos, que son los expulsores, esa gente le ha hecho tanto daño al país, porque los social cristianos, en todos los aspectos, pero en la justicia, se dedican a aumentar las penas, que no es nada más que un engaño para contentar a las bases, porque el derecho penal tiene una cuestión simbólica, ¿no? La gente se cree lo que le dice, bueno, ahora vamos a aumentar las penas. No se dan cuenta que a medida que aumentan las penas, la pena más adelante, los crímenes van más adelante. Esa pregunta se la hizo Rawls, ¿no? Y creo que encontró, es difícil de leer a Rawls,
un filósofo del derecho norteamericano, y dijo que la cuestión partía de una base equivocada. ¿Cuál era esa base equivocada? Que creemos que todos los países tienen un aspecto relativo a la justicia, pero que no era así, que teníamos que revisar a Rousseau, a Hobbes, a Locke, que han creado un derecho especial y que con ese derecho especial no se debe continuar. ¿Qué es lo que hay que hacer? Establecer un derecho partiendo de diferentes bases en que tengan como única consideración el favorecimiento a los pobres, no la absolución, sino una sociedad meritocrática que aplique a los jóvenes, a los más pobres, situaciones que puedan mejorar. Eso es lo que debe existir, dice él. No lo sé si tiene la razón, pero es el primero que se atreve ya a cuestionar a Rousseau, a Goethe, a Lenin, ¿no? Porque todavía seguimos, hace casi 300 años, y seguimos admirando a Juan Jacobo Rousseau. Es verdad. El de los tratos sociales. Sí, es verdad. Eso ya no va. La teoría de Barón de Montesquieu, ¿no?, de la división de los poderes, tampoco ya no va. Yo, el mundo bodero, con mis modestos conocimientos, digo, el Senado romano ya no cabe. Tenemos más de 2000 años del Senado romano, después pasó a Grecia o viceversa, etcétera. Tenemos que cambiar, no se trata de reformar. Allí podía aspirarse, mi querido Giovanni, a encontrar un derecho, pero por ahora, solo, ¿qué efecto tienen las medidas en Estados Unidos? Ninguno. Tiene razón. Sí, así es verdad, porque, por ejemplo, me lo he preguntado para mí, pero no puedo exteriorizarlo, o sea, porque no es mi rama. Pero, por ejemplo, Maquiavelo sigue vigente. Exacto, es que él sí sigue vigente, porque lo que dice Maquiavelo es la verdad, la mentira, el engaño al pueblo. El pueblo quiere que lo engañen, ¿no? Y me acuerdo que lo tengo en este momento aquí en mi teléfono. Ese escrito que usted hace sobre las personalidades anormales, donde habla del psicópata, el psicótico, y el psicótico, y en el breve análisis para ubicarnos en tiempo y espacio, se ubica al psicópata como el gobernante y al psicótico como el pueblo. Así es. Sí, ¿cómo llegó usted a esa conclusión, mi querido doctor Edmundo René Bodero? Bueno, a ver, déjeme ver. El psicópata como el gobernante. Es que el psicópata es un hombre que simula, que finge, se presenta con ideas positivas, con soluciones, lo admira, es un buen vecino, ¿no? Pero lleva dentro de su alma, o en su psique, no en el alma, en la psique, una cantidad de perversidad que induce a que los otros se le agreguen, ¿no? Estamos hablando de psicópata, a un violador, a un asesino en serie, a lo peor que puede haber. Ese hombre tiene la mente irracional. En cambio, el psicótico no, pues. El psicópata, sí, el psicótico no. El psicótico es un tipo que se cree Napoleón Bonaparte, que tiene extraviadas las facultades mentales,
El psicópata es el loco, pero aquí al bueno se lo considera al psicópata y al psicópata y al psicótico se lo considera enfermo, ¿no? Debería leer algo que escribí hace algún tiempo, no sé si tenga algo, sobre la revolución en la medicina psiquiátrica, ¿no? Donde se habla de una nueva psiquiatría, ¿no? Claro. Sí, la nueva, por ejemplo, discúlpeme que me salte, la nueva psiquiatría ve con horror que al psicótico o el loco, para no equivocarme tanto, al loco lo cojan la misma familia y para su bien lo envía a un sanatorio mental. En el sanatorio mental le aplican terapias. Terapia, el término es la lobotomía, ¿no? Claro. La lobotomía. Le aplican esa camisa de fuerza, le aplican baños helados y una serie de tratamientos que uno no se lo aplicaría a su enemigo y se lo envían y se lo entregan a la loquera, a los sanatorios. Y he caído en cuenta de algo, al psicópata deambula, camina y transita como que sin nada. Y usted nos dice en este escrito y habla de JP Morgan, de que nunca tuvo empacho para ser preciso y citarlo, dice JP Morgan, en el largo listado de psicópatas célebres, nunca sintió piedad o remordimiento por las personas a las que arruinó, por los negocios que hizo desaparecer para favorecer, nunca dio $1 para obra de caridad. El asunto consiste en que se divide en la psiquiatría el psicópata y el psicótico. Claro que hay gradaciones intermedias, pero nos gusta encasillar el psicópata o el loco. Claro. El loco al manicomio, cuando puede recuperarse, porque la nueva psiquiatría, mediante tratamientos opuestos a los clásicos, ha logrado enormes satisfacciones curando a esos psicópatas. Vendría a ser, creo, su penúltimo libro, en que usted habla de la delincuencia, de la economía delictiva. Economía delictiva. El nombre del penúltimo libro, Omar, del doctor. El penúltimo libro fue Derecho Penal Básico. Y el último es Teoría Económica del Delito. Teoría Económica del Delito. Ah, eso es una teoría mía. Cuéntenme eso de ahí, doctor. Teoría Económica del Delito. A ver, cuéntenos, explíquenos cómo es esa teoría. Bueno, es un libro que pretende explicar que al derecho penal o al delito en definitiva se le han encontrado razones biológicas, psicológicas, razones de toda naturaleza, ¿no? Menos económicas. Entonces me pareció que eso era un vacío que yo tenía que llenar. Y me dediqué 7 años a estudiar economía y lancé mi teoría. No es una teoría exclusivista que dice que solo estos factores son los que desencadenan la economía, sino que así como la biología,
la psicología, la psiquiatría, la sociología, se dedican a estudiar al crimen y al delincuente, ahora tendrían que incorporar la teoría económica del delito. Y me basto en un recorrido por toda la humanidad. La esclavitud, usted sabe que la Iglesia Católica aplaudía la esclavitud, los ingleses, en fin, todo el mundo creía en la esclavitud. Hasta los años 40 en Ecuador se vendían las haciendas con los indios adentro. A ver, ¿sabe? Entonces, la economía, mire lo que está pasando en estos momentos en el país. ¿Qué es lo que sucede? Una banda que está arrasando el país y que no veo yo solución a este problema. ¿Dónde está el derecho allí? ¿Cómo queman, incendian, hacen lo que les da la gana? Han pateado al Código Penal. En nombre de la democracia, dicen. Pues. Ahí está. Pues. Ese es otro tema que tendríamos que tomar en cuenta otro día. Entonces lo que te quiero decir es que este libro coge Alemania con Hitler, y no se me vaya a considerar hitleriano, llegó a un estándar económico fabuloso, ¿no? Bajo el régimen de Hitler, 0 empleo, casas, construcciones, carros. Alemania nunca fue más feliz que cuando lo gobernaba Hitler, antes del 1 de septiembre de 1939, y aún hasta allí, digamos, que lo seguía, cuando invadió otros territorios, ¿no? A Hitler lo consideraban el Führer, el guía, el conductor. Eso se oculta, pero si usted escudriña en los libros de historia, allí lo va a encontrar, de libros imparciales, como los ingleses, por ejemplo, hay algunos que son muy imparciales. Entonces esta obra va recorriendo a través de la humanidad cómo la economía ha servido para estudiar los delitos, para disminuir la postrera situación de un pueblo y sacarlo para adelante, ¿no? Es decir, este libro estudia el delito a partir de la raíz económica. Exacto, exacto. No es el único factor, lo repito, porque se me puede confundir. Encuentro, les digo a los señores criminólogos, a los profesores de Derecho Penal, por favor, investiguen. Yo he abierto el sendero, investiguen la parte económica, ¿no? Porque el error fue el de Lombroso, ¿no? Lombroso fue el fundador de la criminología. Lombroso dijo un día que el delincuente nacía. ¿Se le ocurrió? ¿Y por qué nacía? Porque encontró, haciendo una autopsia, encontró la foseta occipital media y descubrió, dijo, ¡Eureka! Aquí está la fosita occipital media. El hombre que tiene la fosita occipital media es delincuente. Y entonces, eso fue un boom en 1875, un boom gigantesco. El mundo veneraba a Lombroso como un factor exógeno de la criminología maravilloso. Entonces se quedó la criminología pegada, que el delito nace del hombre, no afuera del hombre. Y con esta teoría, el delito nace a partir de una función económica o de un beneficio económico. O sea, es una... Sí. Por ejemplo, para hablar de algo de nuestro diario vivir, el narcotráfico, que genera... Económica. ¿Sí? La raíz es económica. La raíz del narcotráfico es una raíz netamente económica. Exacto.
y muchos delitos, o sea, que se planifican a partir de un beneficio económico. Es como hacer empresa. Así es. Pero volviendo al libro, para cerrar, si usted me lo permite esa parte, hay una cuestión que a mí me agrada mucho, ¿no? Que consiste en que si en un momento trato de darle la vuelta para explicarlo en términos que no sean muy oscuros, si en un momento una sociedad lanza a hombres buenos, decentes, padres de familia, muy buenos empleados, los lanza, que es lo que está pasando en el Ecuador, porque antes de entrar al gobierno o a la función judicial o cualquier aspecto de un gobierno, no de este gobierno, sino desde antes, como en el caso de Correa, ¿cómo es posible que esa gente honesta se conviertan en capitanes de la industria del robo, del asalto, etcétera? Eso tiene su horizonte en que en los nazis, siempre recurro yo a los nazis como ejemplo supremo, porque la mayoría de las SS, ¿sabe quiénes eran los SS? ¿No? Claro, los Surestaff, ¿no? Los de la calavera de la muerte, los que mataban a los judíos, todo eso. Sí. Si usted analiza los libros y ve quiénes eran ellos, eran hombres buenos, absolutamente. Se vieron arrastrados por la fama. Nacieron grandes empresas que hasta el día de hoy se mantienen, ¿no? Exacto. O sea, hay una industria de la moda, una industria de automovilística, exacto, hay una industria del calzado, o sea, hay una verdadera industria alrededor de la SS que nace en esa época y que, ¿qué podemos decir? Que se aliaron al psicópata. Bueno, aunque a Hitler nunca le encontró, pero él fue el planificador. Claro. Lo que quiero decir es cómo el hombre se transforma por lo económico, porque la mayoría de la gente de las SS tenían un más o menos pasar, pero llegar a la grandeza fueron los más duros, crueles, torturadores, exterminadores, humillantes de los judíos, ¿no? No tuvieron límites. Así es, así es. No tuvieron límites. Entonces todo eso encuentra. No lo obsequio porque no tenemos... No se preocupe, doctor, tranquilo. Me gustaría. Aquí me siento bien pagado ya con estar conversando con usted grabando este podcast. Pero, mi querido doctor, vamos hacia nuestros días ya. Tenemos ese derecho de que evolucionó de los 16 a los 32 o 35 años, de ese neoliberalismo aplastante que es causante de grandes males, pero también de ese socialismo permisivo que a través del habeas corpus o de los derechos humanos también termina siendo como la hipocresía más grande. Habla del momento actual. Por supuesto. Mire, el habeas corpus ha sido prostituido, ha sido reducido de la belleza que se creó en 1200 y pico, en la época de Juan sin tierra, para proteger la libertad de los normandos. O sea, normando es un término que se aplica a los ingleses.
Era para eso, para proteger la libertad de eso. Pero en el gobierno de Correa, que ha seguido esto, y con la alcahuetería de esa corte, han introducido pretextos, una redacción escasa, para que se puedan acoger todo el mundo, los que están enfermos, los que tienen una cuestión. Eso no es. No. El habeas corpus hoy se lo reparte en cualquier esquina, ¿no? Me refiero en cualquier pueblo. Así es. Entonces, esa es la conclusión. Sería tan sencillo que la Corte desaparezca, la Corte Constitucional. Yo no le veo, esa es una de las cuestiones, dirán que soy un viejo penalista, pero no me importa. La destrucción que se llevó al habeas corpus, al habeas corpus, cuando la Corte Constitucional debería reducirse a una sala de la Corte Nacional, y además sin que tenga tanto poder, tanto peso. Exacto. Eso es una novelería de la gente. Y además reducirle el campo de actividad de la Corte Constitucional, olvidarse de ese otro energúmeno que las acciones extraordinarias de protección. Eso es algo que no tiene razón de ser, porque se ha conducido a la Corte Nacional a un papel secundario. Porque todo el mundo que pierde una causa en la Corte Nacional inmediatamente recurre a la Corte. Yo digo, los miembros de la Corte son considerados como los 7 sabios de la Grecia, ¿no? Claro. Que sabían de todo. Era una ficción. No sé si existió realmente los 7 sabios de la Grecia. Pero los griegos creían en eso que le decían, ¿no? Usted va a la Corte Constitucional y va a encontrar a los 7 sabios. Porque saben de inquilinato, asesinato, divorcio, todo. Lo que a mí me tocó tanto especializarme no es nada comparado con lo que saben esa gente, ¿no? Lo recetan rapidito. No sé si me he logrado hacerlo entender, porque estoy un poco enfermo. Esa es la solución. Se me empezó preguntando por el habeas corpus. Eso es un asno, eso es un horror. Solución: reducir el habeas corpus a lo que era, traer el cuerpo, que se presente el preso con la orden de libertad, para ver si reúne los requisitos. Nada más. Olvidémonos de eso. No todo lo malo lo anterior fue viejo, ¿no? Claro, es que la hipocresía que estamos viviendo nos ha permitido y está permitiendo de que se va llevando a alguien X cantidad de dinero, millones por supuesto, pues, ¿no? Y viene y dicen, sí me llevé. Entonces, no, pues si te llevaste y vas a contar la película, vas a un juicio abreviado. Y en ese juicio abreviado, pues, ya la sentencia se reduce a la 3ª parte y sin derecho a devolución, pues. Entonces, ¿cómo queda nuestro país? Tengo 2 hijos abogados que se solucionan. ¿Y para qué estudio eso? El derecho ha muerto para mí. En el Ecuador no existe el derecho. No existe la justicia. Tenemos el remedio de justicia, ¿no? Y cada vez se va a poner peor. Que la gente tiene esperanza de que algún día llegue un hombre bueno, un samaritano. Pero eso no va a pasar. Bueno, si no encontramos a los 7 sabios en la corte, pues, ¿no? Y se han autonombrado ellos 7 sabios, pues, ¿no? Peor
van a ser el sabio mayor, pues, ¿no? Así es. En Roma, en los tiempos de la República, acostumbraban llamar a Cincinnato. Cincinnato era un campesino, pero no en el sentido peyorativo que se tiene ahora, ¿no? Era un hombre justo, no era ningún sabio ni cosa. Un hombre que araba, trabajaba, enseñaba su vino. Lo llamaban a Cincinnato para que se convierta en dictador. Cincinnato iba, demoraba 4 o 5 meses, 3 meses y ponía las cosas en orden y regresaba a arar. Digo yo, si alguna vez encontráramos un Cincinnato, ¿no? Los preclaros nacen cada 100 años. Pero ese y los Cincinnato cada 1000. A un Cincinnato ecuatoriano lo estarían esperando para degollarlo, ¿no? Como Adriano VI, como cuántos papas no han eliminado cuando querían hacer las cosas bien, ¿no? Dentro de las sentencias justas o las sentencias históricas, tenemos aquella, la de Salomón, en que escogió Las dos bebés. a la bebé. También tenemos, que se lo he leído a usted, esa sentencia cuando este hombre que estaba fuera de este lugar de comida saca ese mendrugo de pan viejo, dice, para aromatizar el pan y comérselo. Son sentencias extraordinarias. Así de sabio eran los juzgadores para decir y poner la sentencia. Cuando sale este hombre, dice que llega, cuéntelo usted esa parte, doctor, para que las personas que... Ya me acuerdo, lo cogí, el caso era porque un sujeto había olido el asado o algo así. El pan, sí. Lo había sí. puesto. Ajá. Y el cocinero quería cobrarle. Exacto. Entonces el juez dijo que así como el sujeto, el cocinero tiene derecho a cobrarle, el otro tenía derecho a cobrarle también. A pagarle. Sí. Y que la sentencia fue que tenía que tirar la moneda, escuchar que caía la moneda y se dé por satisfecho. Así es. Eso escribía hace un tiempo, ¿no? Sí. Entonces, ese tipo de sentencias que son como que absolutas y dignifican el hecho de vivir, pues, ¿no? En un mundo, todos queremos un mundo justo, aunque es difícil ahora vivir en ese mundo justo. Pero eso es lo que en realidad nos hace y nos vuelve humanos. Hermano, sí queda en el ser restos de humanidad, pero en realidad la gente mira sin preocuparse por el sufrimiento de los demás. ¿No se ha dado cuenta usted que ese sentimiento se va expandiendo? No hay solidaridad, no hay preocupación. Lo que hay es un aislamiento que se va notando cada vez más. No es como, por ejemplo, cuando yo nací en la época del 38, 39, donde sí había, la familia estaba muy unida, ¿no? Los padres eran objeto de veneración, la solidaridad. Eso ya no existe. Usted ha tocado un tema muy importante, ¿no? Y la sociedad entera veneraba a la autoridad, se dirigían
al señor presidente, al señor juez, al señor policía, al señor de la tienda. Hoy, cuando le queremos decir algo al señor presidente, le nombramos por su apellido, a Lazo. Así es. Ya, al juez y todo, y nos hemos convertido en una sociedad más cercana y hasta en cierta forma somos peyorativos todos, sin excepción, y utilizamos, se ha perdido la reverencia hacia la autoridad, hacia el... Pero más que la reverencia, es ese afecto. Antes las familias vivían unidos, los abuelos vivían con los hijos que los mantenían, ¿no? Ahora ya usted no ve eso. Y eso es producto del traslado de esas costumbres norteamericanas e inglesas, ¿no? Donde el americano llega a los 18, no te vas de la casa salvo excepciones, ¿no? Y ahora los hijos abandonan a los padres, ¿no? Yo no puedo decir eso, no es mi caso, ¿no? Pero es lo que yo observo. Hay la deshumanización de las costumbres. De la sociedad, ¿no? Sí. Llegar ahora a ser un anciano, una tercera edad, una persona de tercera edad, es un problema, porque ya nadie los quiere tener en sí y los meten en un hospicio, un hospital, etcétera, ¿no? Eso no era así. ¿Y a dónde vamos a parar con otra cuestión? Los hijos, los menores, ya a la altura de los 19, 20 años, ya no quieren... Buscan independencia. Exacto. Y ya no se preocupan de los padres. Sí, es verdad. No es nuestro caso, pero es el caso de familiares cercanos. Lo que usted dice es la verdad. Venimos de una sociedad donde éramos 3, 4, 5 hermanos, éramos familias grandes. Vengo de una familia de 5 hermanos. Hoy tengo 2 hijos y mis hijos quizás tengan 1 o 2. Pero la teoría de esa familia unida como un puño poco a poco va quedando a un lado. Pero y para continuar con lo que es su materia en realidad, ¿el delincuente se rehabilita o no? No, eso no. Eso no. O sea que van a especializarse entonces. Mire, existe, no dicho por mí, lo he aprendido de grandes profesores, el derecho penal es simbólico. ¡Ah, caramba! Sí. Simbólico consiste en que se lo utiliza como un símbolo. Creo que ya me referí a eso, para engañar a las masas, ¿no? En realidad el derecho penal no sirve para nada, ni para, ¿cómo le explico? Para frenar a la delincuencia, no lo sirve. Eso es una utopía, un símbolo. Y tampoco sirve para esto que se ha inventado de la reestructuración o resocialización o rehabilitación del delincuente. El derecho penal fue creado por la Revolución Francesa, tomando los efectos de la Ilustración, con el único propósito de poner orden en el Estado. El derecho penal te dice, hasta aquí llegas al Estado. Tú no puedes, como en esa época, los reyes eran absolutos, ¿no? Disponían de vida y hacienda. No. Por la ley tú vas a llegar hasta aquí. No puedes pasar nada más. Por otro lado,
esto que llaman ustedes regeneración recién apareció en el siglo XIX, consistente en que le pretender, y nos dicen de qué vía, tratando de recuperar a un sujeto que se ha dañado, o sea, la sociedad es la mala, en sociedad el individuo es el malo. Consecuentemente, pretender que un individuo que ha sido condenado va a ser rehabilitado es una mentira, porque no sabemos cómo hacerlo. ¿Cómo lo va a tratar usted? Como cuando recurre a donde un médico, o puede recurrir ante un psicópata, ante un psiquiatra. No, no hay eso. No sé si me explico. Sí. El derecho penal debe liberarse de estas cuestiones. Mire, yo he escrito sobre eso. Una vez en Salamanca, donde estudié mi posgrado, estaba conversando con el maestro Zaffaroni, que era mi profesor en ese. Zaffaroni, para ubicarnos en tiempo y espacio, es el hombre más grande de la ciencia penal en Argentina, ¿verdad? Sí, exacto. Estábamos tomando en el Heraldo, me acuerdo, tomándonos unos tragos. Y le empecé a descargar esto que le estoy diciendo, ya en otros términos, porque es más científico, ¿no? Pero me cayó, me quedó mirando y me dice, déjate de joder, che, que nos vas a dejar sin empleo. No existe dos cosas: que el derecho penal sirva para contrarrestar el delito. Es simbólico, la gente cree en eso. El derecho penal ya ni para eso sirve, para decirle al Estado, porque tú dices, un momento, si alguien va a meterse a tu casa, tú dices, lo para, ¿no? Claro. ¿Dónde está? Para eso sirve. Y en la otra parte no existe en la psicología, en la criminología, un tratamiento para calmar los estallidos de furor o de rabia, o para poder extirpar de eso. ¿Qué es lo que tiene? A ver, biología criminal es dicen los biólogos que el daño está en la fosita occipital. No, eso es otra cosa. Está en la fosa. Van a venir a cortar eso. Claro. Exacto. Dice que son las glándulas de secreción interna. Venga, ábrele y sácale las glándulas de secreción interna. No existe eso. ¿Hace cuánto? Desde Lombroso, unos 150 años, que vienen engañando a los ingenuos, a los chiles, a la gente con eso, pero cuando en realidad no hay. ¿Qué tiempo tenemos, A ver, no, ven que quiere hacer una pregunta, venga a hacer una pregunta. A ver. Yo recuerdo que en mi clase de Derecho Penal nos hablaban de A ver, acércate para acá, Doménica. que yo recuerdo que en mi clase de Derecho Penal, cuando hablábamos de la reintegración de pruebas, también nos decían sobre las teorías la reintegración, la rehabilitación, que el Estado le debería garantizar eso para que pueda, después de cometer un delito, reintegrarse a la sociedad. ¿Quién era tu Balvanera? Curie. ¿Ah? Curie. Daniel Curie. Daniel Curie. Fue mi discípulo, dijo, bueno. Bueno, él sí sabe, pero lo que yo te hablo es de algo más arriba. Claro, Él conoce la materia y te explica eso. claro, porque yo sí había escuchado sobre o sea, él también nos habló sobre la teoría del Lombroso y la glándula, y nos dio bastantes ejemplos. Ya había escuchado. Sí, eso también él nos explicó en las primeras clases de Derecho Penal.
Pero no te explicó que no sirve para nada el Sí, derecho también me penal. explica. Es mi discípulo. Estás oyendo. Sí, sí. Era el mejor profesor que tenía. ¿Alguna otra pregunta? Es mi discípulo, ahí me hizo un homenaje junto con. Después de este podcast, tenemos que ver cómo se le hace a usted otro homenaje. ¿Por cuántos años usted tiene de ejercer el derecho? El derecho. Omar, si lo sabe. ¿Qué año me gradué? Más de 50 tengo. 50, 53 por ahí. Claro, 52 creo que tengo. 52 años. Sí. Qué bestia. Espérate. Salúdalo es bien jodido, no duro, no te dejo. Está en el Espíritu Santo. Sí, laude. Yo fui fundador de la cátedra, De derecho penal. claro, con Zavala. Yo daba criminología aparte. Bien, me alegra mucho, por lo menos algo. Pero sí captaste la esencia, ¿no? Mira, a la pena, que es la pena, es pues el instrumento de reacción de la sociedad contra los delitos. A la pena se le ha dado tantas funciones: incriminatoria, persuasoria, disuasoria, y nunca dado nada. Un efecto que se le da a la pena es que llega, intimida a los asesinos, y además a los que no, asesinos, y a los que no son asesinos los intimida para que no den el paso hacia adelante, ¿no? Pero no, eso no sirve, En el fondo no sucede, ¿no? ¿no? ¿Qué haces tú si eres una ama de casa, estás casada, tienes hijos, y te dicen hay una epidemia global, pero vivimos en una sociedad de mercado, ¿no? En que cualquiera puede hacer lo que quiere, excepto las tablas de la ley? Y un sujeto que vive en tal parte ha acaparado el fármaco que necesitan para curar eso. Y se arma una turbamulta y van y lo cogen, ese cojo lo arrastran y lo matan y se le llevan las cosas para poder atender a tu hijo enfermo. ¿Me entendiste lo que te digo? ¿A dónde están las glándulas? ¿A dónde está la prevención? ¿Dónde está la intimidación? No existe, ¿verdad? No te vas a quedar, deje que el hombre siga negociando. Yo me quedo, que mi hijo se me muera. Bien. Muy interesante este podcast. Me encantaría en la quinta temporada molestarlo una vez más. No, sí. He estado con la garganta. Ya, y muy Para interesante. que veas lo que te aprecio, no, ¿qué le voy a estar diciendo? Entonces, muy interesante, muy interesante. Seguro sí te gustó la... Por supuesto. Y la verdad es que invito, primero, doctor, unas palabras finales para nuestro público. Bueno, Y sobre todo a esas personas que desean estudiar Derecho, que desean inclinarse por la carrera de Derecho, por la ciencia penal. mi primera clase, buenas tardes o buenos días. Discúlpenme porque no he estado muy bien porque estoy un poco enfermo. Recibí a mi amigo Giovanni porque es una persona valedera. Si no, no lo hubiera hecho como suelo hacer. Durante mucho tiempo, en la primera clase, a los nuevos estudiantes de Derecho les decía: yo los felicito por haberse matriculado en Derecho, porque el Derecho no es para inteligentes,
esta gente como usted, negados físicamente, y porque no existe esta carrera. Claro, después de un tiempo le regalan un diploma, pero lo que ustedes creen que van a encontrar una lucha contra la injusticia, la dura lucha contra la injusticia, dije ya, no la van a encontrar. Lo que van a encontrar es un cúmulo de injusticia, ya lo dije por tercera vez, de deshonestidad, de pillería, de robo, etcétera, en todos los niveles. Cuando ustedes salgan de aquí, o van a encontrarse un puesto en la función judicial que los convertirá pronto en otro miembro de ese escuadrón. Y si no, si quieren ejercer, aprenderán a comprar a los jueces, a los fiscales. Eso. Fantástico. Entonces, yo los felicito. Les digo a los estudiantes, ¿no? Claro. Yo los felicito de verdad, porque eso es lo que van a hacer. Ojo, no siempre fue así. Claro. Cuando yo empecé a ejercer era terrible. Había uno que otro, pero todos eran jueces. Se respetaba el derecho. Hoy se lo pisa. Muchas gracias, mi querido doctor, gracias Omar, gracias a esta casa, a su hogar, a esta oficina, su despacho. El doctor Edmundo René Bodero aún está lúcido y aún esta oficina funciona. Así es. Y se atiende al público. Así es. Así que si quieren un abogado extraordinario, no lo duden. Aquí está Edmundo, está Omar. Son dos abogados que harán por ustedes lo que en realidad necesitan. Muchas gracias a todos los que han disfrutado este podcast. Denle like a nuestras páginas en YouTube, en Facebook, en la plataforma de Spotify, en Apple TV, en nuestra cuenta de TikTok. Muy pronto estaremos posteando ya como página Cuéntamelo Todo, un lugar donde le damos vida a la historia. Muchas gracias, mi querido doctor, un abrazo, y habrá un segundo capítulo porque con usted es muy interesante conversar